Crecemos creyendo que el mal tiene una cara, crueles, villanos tiranos, psicópatas. Pero, ¿qué pasa si el mal es mucho más tranquilo que eso? ¿Y si él está en ti? Sí, en ti. En los gestos automáticos, las palabras pronunciadas en el calor de la ira, en el placer secreto de ver a alguien fallar. Muchas veces tenemos frío, egoísta y cruelmente indiferente, incluso sin ningún beneficio, incluso sin razón. ¿Cuántas veces tienes silencio ante una injusticia? ¿Cuántas veces ha elegido ignorar el sufrimiento de otros para no involucrarse? ¿Cuántas veces has justificado tu propia crueldad diciendo, yo era solo mi cabeza caliente? Quizás el mal no comience con los monstruos, tal vez comienza cuando las buenas personas dejan de preocuparse. Hoy, exploremos una pregunta incómoda. ¿Cómo se vuelven malas las personas? Y la respuesta no está en un gran evento trágico, pero en las pequeñas decisiones que tomamos todos los días, o dejamos de tomar. Prepárese para sumergirse en la psicología cotidiana del mal y enfrentar una verdad que pocos tienen el coraje de escuchar. No eres tan bueno como crees. La mayoría de la gente cree que la maldad siempre es activa. Robar, sufrir, manipular, destruir. Pero C.S. Lewis, en sus cartas de trabajo de un demonio a su aprendiz, nos invita a pensar de manera diferente. ¿Qué pasa si la peor forma de maldad es solo no hacer nada? Esta es la esencia de la omisión. No es el acto brutal y directo, es el silencio conveniente. La neutralidad cobarde. La indiferencia disfrazada de madurez. Todo lo que la gente necesita ganar es que las buenas personas no hacen nada. John Stuart Mill Lewis, a través del demonio, Thorny Tape, muestra que no tienes que convencer a alguien de hacer el mal. Solo distraiga a esa persona del bien. Por tu atención, manténlo ocupado. Hazte pensar solo en el ombligo mismo, la pequeña emergencia del día. Y con el tiempo, los principios desaparecen, la ética se vuelve irrelevante, y la moral se convierte en un hermoso discurso dominical. ¿Parece familiar? ¿Cuántas veces has dicho que te has dicho con cuidado, pero ignoró una situación injusta porque no era tu problema? ¿Cuántas veces se ha molestado con cierta crueldad, pero le resultó más fácil fingir que no viste? O peor, ¿cuántas veces has sido cruel con alguien y, al final del día, todavía lograste dormir creyendo que es una buena persona? La omisión es una forma sofisticada de maldad. Sucede cuando dejamos de actuar de acuerdo con nuestros valores, pero mantenemos el discurso. Y este abismo entre el discurso y la acción, entre la moral y la actitud, es donde nace el mal disfrazado de bondad. Lewis muestra que el diablo no quiere que te conviertes en un asesino. Él quiere que sigas viviendo como siempre vivió, comúnmente distraído, decentemente egoísta y totalmente inofensivo. Dime con quién caminas y dime quién eres. Probablemente haya escuchado esta oración, pero es posible que nunca entienda cuán literal es. C.S. Lewis, en Un diablo a su aprendiz, revela una estrategia sutil y eficiente de los demonios. Use el círculo social de la víctima para erosionar su moralidad lentamente. Screwtape, el demonio experimentado, no dice, haz que comete un gran mal. Él dice, póngalo entre las personas que desprecian la virtud, pero hazlo con encanto. El paciente comienza a rodearse de individuos considerados sofisticados, racionales, intelectuales, pero ese simulacro de bondad desprecian la fe. Encuentran cualquier intento de moralidad algo tonto, anticuado, ingenuo, y ser aceptado en este grupo. Comienza a reírse de los mismos chistes, para relativizar sus valores, dejar sus convicciones a un lado en nombre de la aceptación social. La persona reza en la iglesia, pero se burla de la fe en la cena con amigos. Esta es la división que el diablo quiere. Esta es la personalidad fragmentada.
El problema aquí no es solo la empresa, es el efecto psicológico que genera, la sensación de que sus valores deben almacenarse en su bolsillo para que se ajuste, y así es como las buenas personas se vuelven malas, no porque quieran el mal, sino porque han abandonado gradualmente su compromiso con el bien, y en este proceso ni siquiera notas. Un día te despiertas y ya no sabes qué está bien o mal, solo sabes lo que es conveniente. Esta es la brutalidad silenciosa, la crueldad que se esconde detrás de una buena ropa, chistes inteligentes y elegantes reuniones sociales. En el fondo, Luis nos pregunta, ¿te estás convirtiendo en quien admira o simplemente imitando quien te rodea? Uno de los mayores peligros señalados por C.S. Lewis en Un diablo a su aprendiz es la desconexión entre lo que creemos que es y lo que realmente hacemos. Es decir, la fantasía de la bondad que creamos sobre nosotros mismos. Screwtape, el Demon Mentor, enseña lo siguiente: deje que el humano imagine que es una buena persona, que piensan en grandes actos de generosidad, que sueña con donar toda su herencia a la caridad. Pero asegúrese de que nunca haga nada de esto. Esta fantasía sirve para anestesiar la conciencia. Uno piensa que es bueno solo porque piensa ser bueno, y no porque realmente actúe con amabilidad. Ella cree en su propia imagen ideal que pierde la capacidad de ver sus pequeñas crueldades diarias. ¿Gritado con alguien en la calle? ¿Fue grosero para un amigo? ¿Ignoraste a alguien que necesitara ayuda? Todo esto se vuelve irrelevante, porque la fantasía de ser alguien esencialmente bueno se desvía a la realidad. Peor aún, esta autoimagen idealizada se convierte en una especie de muleta emocional. La persona piensa, no importa si hoy era grosero con alguien, un día todavía voy a hacer algo grandioso en todo el mundo. Pero ese día nunca llega. Y mientras tanto, la maldad ordinaria se acumula, sin culpa, sin remordimiento, sin freno. Según Lewis, este es el plan perfecto de los demonios: mantener la virtud en el reino de la imaginación, mientras que el egoísmo ordena la práctica. Este abismo entre pensar y actuar es lo que permite a las personas bien perpetuar la mayor violencia de la vida cotidiana. Y luego te pregunto, ¿estás practicando bien o simplemente imaginando que algún día lo harás? C.S. Lewis profundiza un poderoso reflejo. Muchas personas no se vuelven malvadas para la malicia, sino por orgullo. Creen tanto en su propia amabilidad que no pueden hacer el mal, y ahí es donde todo comienza a desmoronarse. Tornillo de tornillo, el 1100. Demonio manipulador. Guía a su aprendiz de ajenjo para alimentar en la mente humana un sentido inflado de autosuficiencia moral. Que piense que es mejor que otros, que es más justo, más inteligente, más correcto. Entonces, cualquier actitud tuya, por cruel, estará justificada. Y esta es una trampa sutil y devastadora, porque cuando alguien se convence de que siempre tiene razón, comienza a creer que todo lo que hace es moralmente justificable. Gritarle a alguien se convierte en una corrección necesaria. Humilar al otro se convierte en decir la verdad en la cara. Los actos de agresión se comercializan por justicia o defensa de la verdad. Poco a poco, la persona no escucha, se cuestiona, duda de sus propias intenciones. Y aquí está la ironía. Cuanto más convencido es de su propia amabilidad, más peligroso se vuelve, porque ya no reconoce los signos de que se ha desviado del camino. Nietzsche ya dijo, aquellos que luchan contra los monstruos deben tener cuidado de no convertirse en uno. Lewis muestra que los demonios aman este tipo de persona, justo en el exterior, por dentro. Alguien que, en nombre de sus virtudes, se siente superior a los demás y por lo tanto, cree que tiene derecho a juzgarlos, condenarlas e incluso castigarlos. Esta ilusión de superioridad crea monstruos morales. Las personas que creen tanto en el lado derecho que se vuelven incapaces de ver sus errores.
Esta es la pregunta que queda. ¿Actúas amablemente o vanidad? ¿Ayudas a otros a salir de la empatía o por el placer de sentirse mejor que ellos? La imagen que muchas personas tienen del mal es cinemática. Un villano riendo, arquitectando planes sádicos, arrastrando a la humanidad para la destrucción. Pero C.S. Lewis, como Hannah Arendt y otros pensadores, nos invita a mirar otro tipo de maldad. Un mal silencioso, rutinario, vida diaria. El mal ordinario, el que nace del descuido. Eso crece en la omisión, que se alimenta de conveniencia. En el libro Cartas de un demonio a su aprendiz, dice Screwtape, no tenemos que seducir al hombre con grandes tentaciones. Es suficiente para que se rinda, día tras día, con una menor negligencia moral. Y eso. El mal, la mayoría de las veces, no llega con cuernos. Llega disfrazado de indiferencia, de impaciencia, de egoísmo casual, de una broma cruel aquí, una injusticia ignoró allí. Y ahí es donde está el verdadero peligro, porque mientras esperamos el gran mal, estamos corrompidos lentamente por pequeños males. La forma en que nos tratamos que nos sirve en el restaurante, la forma en que ignoramos a alguien pidiendo ayuda, nuestra prisa por juzgar, cancelar, atacar, incluso sin saberlo. Lewis escribe que los demonios no quieren que cometan pecados mortales de inmediato. Prefieren que te acostumbres a la idea de que está bien, es un poco cruel, un poco injusto, un poco indiferente, hasta que, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que nunca pensó que podría serlo. ¿Y el más aterrador? Aún así, crees que es una buena persona. Esta es la queja de Lewis. No son solo los grandes actos del mal los que destruyen el mundo, pero sí, las pequeñas elecciones diarias que hacemos o dejan de hacer. Entonces, detente y piensa, ¿qué pequeños males has ignorado? ¿Qué gestos de egoísmo has justificado? ¿Qué acciones dejaste de tomar por miedo, pereza o comodidad? Quizás el infierno, como diría Sartre, no es un lugar, sino una colección de opciones descuidadas. Uno de los golpes más sutiles que C.S. Lewis apunta en Cartas de un demonio a su aprendiz es la forma en que el ser humano está equivocado. Cree que es bueno, pero solo en teoría. Screwtape, el demonio experimentado, guía a su aprendiz para alentar a la víctima a imaginar grandes gestos de bondad, donar a la caridad, salvar vidas, vivir como un ejemplo moral. Pero todo esto solo en la imaginación, nunca en la práctica. La mente de la persona está preocupada por las altas fantasías, mientras que en el mundo real, trata mal a sus padres, humilla a los colegas, actúa con indiferencia o orgullo. Esta es la trampa perfecta. Cree que eres bueno porque imaginas que podrías hacer el bien, incluso si nunca lo hiciste realmente. Lewis explica que este tipo de autocolinamiento es una de las formas más fáciles de degradación moral. Peor aún, la persona sigue creyendo que está en el camino correcto. El hombre imagina que será generoso en el futuro, pero hoy trata al cajero del mercado con desprecio. La fantasía de la bondad es peligrosa porque nos alivia la responsabilidad del ahora. Nos da la ilusión de que seremos buenos cuando sea necesario, pero nunca cuando sea posible. La verdadera amabilidad no es una promesa para el futuro. Está hecho de pequeñas acciones en el presente, de respeto, de empatía, de integridad. Y así, Lewis hace una poderosa advertencia. Cuanto más tiempo pases fantaseando con tu amabilidad, menos tiempo tendrás que practicarla. Entonces, reflexione con sinceridad. ¿Tu amabilidad es real o simplemente idealizada? ¿Son sus acciones compatibles con su imagen de usted mismo? Porque al final, la diferencia entre el bien y el mal puede estar exactamente allí, entre lo que crees que es y lo que realmente haces. La línea entre el bien y el mal no se dibuja entre naciones, religiones o ideologías. Se dibuja dentro de cada ser humano. Todos tenemos la capacidad de realizar pequeños actos de compasión,
o pequeñas crueldades que se acumulan. La verdadera pregunta no es si eres una buena persona. La verdadera pregunta es, ¿vives de acuerdo con los valores que dices que tienes? C.S. Lewis nos recuerda que el mal rara vez comienza con grandes decisiones. Comienza con pequeñas concesiones, con la normalización de la indiferencia, con la elección de no cuidar. Y así, la elección para el bien también es una batalla diaria, no hecho de grandes gestos, pero de pequeñas resistencias, pequeños gestos de la humanidad. Si este video te hizo pensar, o tal vez, incluso sospeche a ti mismo, luego cumplió su papel. Ahora quiero escucharte. ¿Crees que las personas buenas realmente se vuelven malas? ¿Alguna vez has sentido que te alejaste de tus propios valores sin siquiera darte cuenta? Comenta aquí a continuación. Expandamos esta conversación en los comentarios. Su punto de vista es fundamental para este debate. Y por supuesto, si disfrutas de reflejos intensos como este, deja lo mismo, suscríbete al canal y activa la campana. Muchas gracias por acompañar hasta ahora y nos vemos en la siguiente inmersión en la mente humana. Hasta más tarde.